Me han pedido que hable sobre el método para analizar textos o cualquier mensaje que nos llegue. Específicamente, claro, textos literarios o cualquier texto. Puede ser una noticia, puede ser una imagen. Bueno, podríamos hablar de muchas teorías y muchos teóricos. Por ejemplo, desde el punto de vista semiótico tenemos estudiosos como Svetan Todorov que hablan de que un mensaje puede llevar dos elementos: el elemento sintáctico o sintagmático o el elemento paradigmático. Esos dos elementos o esos dos paradigmas se unen. El elemento sintagmático se refiere a la palabra misma, al mensaje en sí. Y el elemento paradigmático significa a lo que rodea esa palabra o ese texto, al contexto. Por ejemplo, si leemos una noticia que dice a los inmigrantes les entregaron sus papeles, para una persona que no sea inmigrante, la palabra papeles puede significar cualquier cosa. Puede significar un pasaporte, puede significar una cédula de identidad, pero para un inmigrante los papeles es una salvación de vida. Entonces, desde esos dos elementos, el sintagmático y el paradigmático, el que lee, el que recibe el mensaje, también aporta interpretación desde su cosmogonía, desde su mundo. Podemos hablar también de Umberto Eco. Desde el punto de vista semiótico, él introduce elementos filosóficos, psicológicos, para analizar un mensaje. También te podemos hablar de Greimas, un francés que nos habla de aquellos elementos claves que se repiten en un mensaje que nos pueden llevar a interpretar más allá del mismo mensaje. Y desde el punto de vista literario tenemos estudiosos que han hecho valiosos aportes a la interpretación y análisis de textos, como por ejemplo el mexicano Alfonso Reyes, que nos habla de la exegesis literaria, y esa exegesis, según Alfonso Reyes, va por etapas. La primera etapa sería la etapa de la impresión, cómo nos impresiona ese mensaje, ese texto. Luego pasamos a la siguiente etapa, que es como la etapa de la investigación, donde nos preocupamos entonces para ver qué es lo que están diciendo, en qué contexto se dijo. También lo podemos comparar con otros textos y allí podemos llegar a un momento de sacar algunas conclusiones. También podemos hablar de Foucault, que nos habla de las similitudes en su libro Las palabras y las cosas, cómo se asemeja lo que estamos leyendo a lo que nosotros pensamos o a lo que nosotros podemos ver. En fin, son muchas teorías que nos pueden dar luces a la hora de interpretar un texto. Sin embargo, hay un elemento fundamental que es el que nosotros aportamos, y es dejarnos afectar por aquello que estamos leyendo o aquello que estamos viendo. ¿Y qué significa dejarnos afectar? Nosotros hemos escuchado mucho esa expresión que dice, ay, pero que eso no te afecte. En este caso, el consejo, si podríamos llamarlo consejo, es dejar que sí nos afecte aquello que estamos viendo, aquello que estamos leyendo. Si vamos, por ejemplo, a un ballet, a ver un ballet, y ni siquiera le prestamos atención a los bailarines ni a la música, pues eso no nos va a afectar y no le vamos a dar mayor interpretación a ese ballet. Si andamos por la calle y vemos lo que nos rodea, si no nos afecta lo que nosotros vemos, pues no le prestamos mayor atención y quizás no podamos llegar a profundizar en lo que nos rodea. Entonces el primer elemento que puede ser valioso a la hora de interpretar un texto o el mundo es dejarnos afectar. Así podemos llegar a interpretar textos valiosísimos que han sido escritos por personas que han tomado en cuenta la vida de otras personas. Por ejemplo, en el caso de los textos que nos hablan de Sócrates o de Jesús, quienes no dijeron no escribieron ni una sola palabra, porque sí dijeron mucho. Ellos no escribieron nada y sin embargo, hasta el día de hoy, nosotros hablamos de lo que esos dos hombres hicieron. Tanto es así que, gracias a la fecha en cuando nació Jesús, eso nos sirvió para determinar la fecha del planeta entero. Hasta hoy, desde la China hasta Coro, de donde yo soy, se habla del 2020.
Y eso es porque fue la fe a partir del momento en que nació Jesús de Nazaret, un hombre que hizo y que hizo que otros escribieran de él. Y hablando de Jesús de Nazaret y hablando de Sócrates, es la fe lo que hace que nosotros creamos en los hechos que relatan otros que escriben sobre esos dos hombres. Y es la fe lo que hoy quiero celebrar, aprovechando el tiempo de Navidad. Y para eso voy a terminar este encuentro leyendo sobre un texto de Jorge Luis Borges que se llama La Rosa de Paracelso. Permítanme buscarlo. Lo voy a resumir, les voy a leer el final completo, que es un canto a la fe. En el texto, La Rosa de Paracelso de Jorge Luis Borges empieza con la vista, a través de la palabra, de Paracelso sentado en su sillón, solo, esperando, pidiéndole a Dios, a su Dios, que le enviara un discípulo. Así comienza este relato. Dice así: en su taller, que abarcaba las 2 habitaciones del sótano, Paracelso pidió a su Dios, a su indeterminado Dios, a cualquier Dios, que le enviara un discípulo. Entonces tocaron su puerta. Era un señor que le pedía a Paracelso que hiciera lo que muchos decían que él hacía. Decía esto: es fama, le dijo el Señor a Paracelso, que puedes quemar una rosa y hacerla resurgir de la ceniza por obra de arte. Déjame ser testigo de ese prodigio. Eso te pido y te daré después mi vida. Eres muy crédulo, le dijo él. Pero el Señor insistió. Entonces el Señor, como Paracelso se resistía a hacer ese acto de magia, tomó la rosa y la tiró a la chimenea. Y Paracelso le dijo: ahí está la flor, ya no es una flor, solamente es ceniza. Y cuando el Señor vio que Paracelso no hacía que la flor resurgiera, se arrepintió y le dijo: he venido aquí y verdaderamente tú no puedes hacer eso. Y se fue. Paracelso se quedó solo. Antes de apagar la lámpara y de sentarse en el fatigado sillón, volcó el tenue puñado de ceniza en la mano cóncava y dijo una palabra en voz baja, y la rosa resurgió. La Navidad es cuestión de fe.